Aquí estamos, seguimos en este matutino de este jueves y tenemos en la entrevista central realmente un hombre que nos llena de mucho orgullo, que es difícil transitar toda una carrera política de tantos años y seguir incólume como un hombre ético, correcto y sin que nadie le pueda señalar en un acto reñido con la ley. Nos llena de mucho orgullo, por eso a veces tenemos que decir, cuando dicen, no, que los políticos no sirven, eso no es correcto. Aquí hay gente que sirve y mucho. Buenos días, doctor Rafael Albuquerque. Pues muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación y por la palabra. Sí, nos llena de mucho orgullo tenerlo usted como dominicano y en la política. Muchas gracias, muchas gracias. Porque siempre podemos decir que hay gente correcta en el ejercicio público y usted es uno de ellos. Gracias, y qué bueno. Bueno, doctor, tenemos un esquema, un escenario político totalmente diferente en poco tiempo. ¿Usted se imaginaba que la fuerza del pueblo iba a estar en el lugar que está hoy tan pronto, después de fundado? Para mí fue algo natural, por dos razones. Primero, por el líder, no hay duda del liderazgo de Leonel Fernández. Y segundo, porque desde el inicio de la construcción de la organización del partido, nos trazamos una meta muy clara. Allá comenzando el 2020, cuando nace el partido en octubre del 2019, bueno, nos agarra la pandemia, pero tan pronto salimos de eso, dijimos, bueno, tenemos que llevar a cabo un plan sistemático, continuo, de ir construyendo provincia por provincia y luego municipio por municipio el partido. Entonces, el partido fue creciendo, fue construyéndose. Estamos ya en una etapa de consolidación y naturalmente, en adición al liderazgo de Leonel Fernández, eso permitió que rápidamente pudiéramos pasar a ser una fuerza mayoritaria y hoy en día el principal partido de oposición. O sea, hemos logrado casi un 30%. Pero es un tiempo récord, doctor. Es un tiempo récord. Es un tiempo récord que yo sepa, en lo que hemos visto construcciones políticas. Le tomó poco tiempo colocarse en el nivel que está. Sí, ¿no? Y seguimos creciendo, nos seguimos fortaleciendo, cada día hay más personas que llegan al partido, de manera que estamos muy optimistas, sobre todo para el 2028, cuando venga la próxima elección. Récord no la tiene la fuerza del pueblo hasta que si en el 28 no alcanza, doctor Albuquerque, la presidencia de la República. El récord lo tiene, récords así a nivel de, lo tiene el Partido Reformista. Fue en el 66, se fundó en la década de los 60 y alcanzó el poder, y el PRM sí tiene un récord de 2014, 2015. Eso te indica a ti la importancia de los liderazgos. Perfecto. Porque el Partido Reformista lo pudo hacer por el liderazgo. Por el liderazgo. De Joaquín Eso Balaguer. es cierto. Pero son contextos totalmente diferentes. ¿Cómo llegó el Partido Reformista con el doctor Balaguer a la cabeza en 1966? Pero José, yo lo que estoy hablando es de la formación. O sea, perfecto, lo forman en una fecha y alcanzan en el próximo proceso electoral o en otro la presidencia. Todavía la fuerza del pueblo. Lo que sí yo le compro al ex vicepresidente que está con aquí es que se convirtiera en la primera fuerza de oposición. Pero para establecer el récord, el que yo quiero hacer el deslinde, claro. O sea, hasta que no se alcance en el 28 el poder, entonces todavía ese récord no pasa a los libros Guinness. Pero me gustaría conectar algo con usted. El próximo, doctor, el próximo domingo, el PRM y sobre todo su presidente Luis Abinader, en Sanssouci van a celebrar su 5º año, un quinquenio de gestión presidencial. Yo recuerdo, y aquí va la vinculancia, que cuando Leonel cumplió 10 años
se hizo una gran actividad, tú la recuerdas, José, en la feria ganadera, y se pudo exponer allá en los galpones de la feria ganadera la obra intangible de la primera administración y parte de la segunda del doctor Leonel Fernández. ¿Cuál es el principal legado del PRM en 5 años, doctor? Bueno, yo creo que eso tiene que preguntárselo, se lo tiene que preguntar al presidente Abinader. Yo legado no veo ninguno. Si nosotros vamos, por ejemplo, mira, el tema que yo manejé, que yo organicé en la vicepresidencia de la República fue la protección social. Bueno, si nos vamos a la protección social ha sido destruida en este gobierno. Lo que era el programa Solidaridad, fíjate, fue un programa que inició en los primeros meses del 2004, pero con 3 pilares. Un pilar que era la gestión del programa en sí, y luego 2 instituciones que se crearon. El Sistema Único de Beneficiarios, que se encargaba de seleccionar los hogares pobres del país que iban a recibir los beneficios del programa. Y otro pilar, el tercero, la administradora de subsidios sociales, que se encargaba del contacto con la banca y de proveer los fondos del gobierno. Pero tú me dices, bueno, ¿y por qué tres entidades? Precisamente para evitar el clientelismo político y la corrupción. Quien distribuía la tarjeta no seleccionaba los hogares, ni tampoco tenía el dinero. Y el que tenía el dinero no seleccionaba hogares. Entonces, había un instrumento, una forma de organizar que evitaba el clientelismo político y la corrupción. Bueno, ese programa ha sido totalmente destruido. Se ha convertido, como los programas anteriores al gobierno nuestro, en un clientelismo político. Se han hackeado las tarjetas, hay miles y miles de hogares que son de clase media alta que están recibiendo el subsidio social. Comenzando por la tarjeta, nuestra tarjeta era una tarjeta Visa, expedida por la banca, con nombre, con la cédula, los nombres del beneficiario y la cédula. Bueno, ahora la tarjeta es al portador, ya no tiene nombre ni tiene cédula, o sea, cualquiera puede tener la tarjeta. Y ya no la entrega ni siquiera el Banco de Reserva. Ahora hay una institución que se llama MIA, que hay un acuerdo con el Banco de Reserva y esa institución... ¿Qué empresa es esa MIA? ¿Qué es eso? No sé, se llama MIA y entrega la tarjeta. ¿Cómo va a ser, doctor? Así Pues yo no he visto eso. Entonces, si esos son los logros del gobierno, bueno, que Dios nos coja confesado, porque realmente ha sido un fracaso. Por eso tú has visto que hackearon la tarjeta, que una pulpería se robaron, porque no hay ningún tipo de control. Pero el presidente Abinader en estos días, en el encuentro de la semanal, le puso un encargo al presidente Fernández. Le dijo que vaya a la FAO, al Moody's, que vaya y haga una tareita y que averigüe con ellos los índices de precio. Él puso el plátano index. Pero óyeme, habló del pollo y el pollo en este momento está a 100 pesos cuando aparece. Entonces, ¿una libra de pollo? Sí, en el colmado cuesta 100 pesos la libra de pollo picado. Sí, la libra de 100 pollo. pesos. Doctor, pero esa es una parte del tinglado del gobierno de Luis Abinader. Pero, por ejemplo, cuando vamos a las variables macroeconómicas, que el presidente esta semana en la semanal dio un anticipo. Dijo que han logrado sacar a muchísima gente de la pobreza monetaria, que han mejorado, por ejemplo, el poder adquisitivo, porque los militares y policías que antes ganaban 10,000 pesos ahora ganan 29,000. Todo eso es cierto. La gente está tan bien en este gobierno. Pero óyeme, ¿cuánto creció el país en este primer cuatrimestre? 2.4. Pero hacía tiempo, años y años.
que el país no crecía 2.4. En todos los gobiernos del PLD, el país creció un 5%. Y si nos vamos a los 8 años últimos del gobierno de Leonel Fernández, el crecimiento hubo años de 6%, 8%. Aquí estamos creciendo el 2.4%. Y con un crecimiento así, ¿cómo se combate la pobreza? Bueno, ahí volvemos a la pregunta anterior, el programa social. El presidente de la República dice, hemos aumentado el número de hogares beneficiarios de los programas sociales. Bueno, y yo me pregunto, ¿y si ha disminuido la pobreza? ¿Por qué aumentan los hogares beneficiarios de programas sociales? O sea, si hay menos pobres, tiene que haber menos hogares que se beneficien del programa. Este gobierno ha ampliado la base, doctor, y se habla entonces casi prácticamente de una, casi de socialismo político, si pudiéramos ponerlo en algún contexto, porque ha ampliado la base de una manera increíble de los subsidios, pero por cada cosa hay un subsidio, y un bono tal cosa, y un bono tal cosa. Usted que administró... Y además dieron unos bonos navideños que cuando tú calculas, parece que se los repartieron al 93% de la población dominicana. A ti te tocó, bueno. Pero cuando tú calculas 93%, ¿y cómo es eso? ¿Y cómo usted calculó eso, doctor? Oh, pero simplemente ellos dijeron que fueron distribuidos, qué sé yo, ¿cuántos millones de personas? 93% de la población dominicana. Usted que ha sido un estudioso de... Yo creo que ha tenido un éxito el gobierno. ¿El qué? ¿En qué? La percepción, crear una percepción de que es de que es el mejor gobierno del mundo y de crear la percepción de que ellos lo hicieron todo. En Chile le llaman eso el adanismo. Cuando un político cree que él es el primero y que él hizo todo. O sea, aquí, antes del gobierno de Abinader no hubo nada. O sea, ayer descubrió la isla. En esta madrugada, doctor... No te rías, que sí, es cierto. No, es que estoy recordando su época suya en Chile. Pero es cierto. Sus estudios en Chile. O sea, todo lo mejor del mundo, lo mejor de la bolita del mundo. Oye, ni Pinochet. Y su fenómeno chileno. Ayer, en esta madrugada, doctor... Adanismo se llama. Adanismo, sí, porque son primero en todo. Sí, sí. Alexis Medina, él es el hermano del expresidente Danilo Medina, y otros más fueron sentenciados, pero particularmente Alexis Medina Sánchez a 7 años de prisión por corrupción. Pero fue descargado varios también. Sí, varios descargados, unos 13 personas más o menos descargados y otros sentenciados. ¿Qué su observación sobre este proceso? Mira, yo generalmente como abogado en eso soy muy respetuoso de la justicia. Creo que cuando se dicta una sentencia, si uno no está de acuerdo, se apela, se recurre en apelación. Pero siempre me he rehusado a hacer críticas públicas sobre una determinada decisión judicial. Creo que debemos contribuir al fortalecimiento del Poder Judicial, al respeto que se debe tener a los jueces. Bueno, dieron una sentencia, no está de acuerdo, usted entendía que debía ser una pena mayor y que otros que fueron descargados podían ser condenados. Bueno, recurren a apelación, para eso está la apelación. Pero una vez ya que la justicia ha dictaminado, es mejor pues sí, doctor, evitar opiniones sobre doctor, ello. me va a disculpar, pero usted sabe que nosotros humildemente no somos Boy Scout aquí. Humildemente, me disculpa, doctor. Pero David, saquemos al abogado, ahora al político. Su visión social de esos procesos de corrupción, de persecución de la corrupción. Mira, yo creo que si hay toda corrupción tiene que ser perseguida y sancionada. Porque de lo contrario, pues vamos a la disolución del país. Ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido siempre. Creo que tiene que procederse
desde el Ministerio Público con la rigurosidad necesaria y con los jueces totalmente independientes que pueda proceder a la persecución y a la condenación de cualquier persona que incurre en actos de corrupción. Porque la corrupción es uno de los grandes robos que debilita más la democracia, el fortalecimiento de la democracia. Sí, Porque nos roban, no es al gobierno, nos roban a todos. claro. Robarle al gobierno es robar a todos, porque el gobierno se mantiene con los impuestos que nosotros pagamos. Cada vez que uno compra algo, está pagando ITEVI. Bueno, y de ahí sale Que por el dinero cierto, del doctor, gobierno. que por cierto, doctor, se anuncia una reforma fiscal probablemente y que por eso llevaron a Magín Díaz al tren gubernamental para que ayude en una carpintería económica, financiera, de cómo recaudar más recursos. Mira, yo no le tengo miedo a la reforma fiscal. ¿Le tiene? Mira, ¿Le tiene miedo? no le tengo miedo, siempre y cuando sea una reforma fiscal progresiva y no regresiva. O sea, el que tiene mucho dinero tiene que pagar impuestos. El que no tiene que pagar nada. El problema de la reforma fiscal, del intento de reforma fiscal que presentó este gobierno era que era una reforma fiscal totalmente regresiva, que nos ponía a pagar a todos. Ahora, una reforma fiscal progresiva que grave las ganancias excesivas, bueno, pues lógicamente debemos estar de acuerdo, porque eso se llama distribuir la riqueza. Sí. Entonces, si se está en eso, hay que esperar que se presente para poder analizar y determinar si va a ser una reforma progresiva o regresiva. Espero que no sea como la que acaba de presentar en estos últimos meses el gobierno. Doctor, ahí mismo, en ese caso de una posible o probable reforma fiscal, después de haber naufragado aquella ley de modernización fiscal que presentó el presidente de la República, hay quienes plantean que antes de abocarnos a una reforma fiscal, el Estado debe garantizar la eficiencia en la cobranza de los impuestos. ¿Por qué? Porque los especialistas dicen que aquí hay más o menos un 60%, casi un 60% de evasión del impuesto sobre la renta. ¿Y quiénes son los que violan ese impuesto? Las grandes corporaciones, los que tienen grandes ganancias. Y el ITEVIS, la evasión del ITEVIS ronda el 50%, aunque a todos nos los cobran. Entonces, los especialistas dicen que antes de ir a una reforma fiscal hay que sincerar esa parte, la evasión, la elusión y mejorar el cobro de los impuestos. Mira, yo creo que las dos cosas se pueden hacer al mismo tiempo. Usted puede combatir todo lo que tiene que ver con la elusión, con la evasión del impuesto y al mismo tiempo hacer las reformas que sean necesarias para gravar, por ejemplo, el gran capital. O sea, lo importante es lo que yo planteé, lo que yo respondí anteriormente, que sea una reforma progresiva, que no vaya a afectar los bolsillos de los pobres. Eso es lo importante. Aquí, generalmente, los impuestos son indirectos, como el ITEVI. Los impuestos directos son muy débiles todavía en la República Dominicana. Sí. Y yo lo Explíqueme eso. lo entiendo. No, porque, ¿cómo así? No, el ITEVI es directo, es un pago directo, doctor. No, el ITEVI es un impuesto indirecto no es sobre el capital. Ah, ya. Es sobre lo que tú consumes. Bien, pero esa reforma que usted tiene en su mente, doctor, no se ha aplicado en la historia tributaria, de política tributaria y fiscal en República Dominicana. No, cada vez que se hace una reforma, y las más profundas reformas que se han hecho acá, usted conoce la historia de cómo surgió el ITEVI, yo no se lo tengo que contar, claro que porque sí, lo voy a ir a respetar y esa no es mi función acá. Yo no he visto una reforma con ese concepto suyo. Pero claro que sí, la ha habido en otros la del tiempos. 92, por ejemplo. No hace mucho, pero la ha habido. La del 92, por ejemplo. ¿Que se grabaron las grandes fortunas? No, yo no las recuerdo.
No me hagas hablar. Que no la recuerdo, doctor, no la recuerdo. No me hagas hablar. Pero hable, doctor. No me hagas Para el hablar. 92 usted estaba trabajando la reforma del Código Laboral trujillista. Recuérdeme esa parte. Del código. El Que usted Código estaba en Laboral. el Código Laboral trabajando en esa comisión. No, pero que el yo no reciente, recuerdo. Monclús, lo del Código Laboral actual, que está en discusión, ¿usted ha sido consultado como un pensador y un trabajador de ese tema? Sí, claro. Mira, el proyecto de reforma que actualmente, bueno, lo aprobó el Senado y está en la Cámara de Diputados. Y, bueno, se cerró la legislatura, tendrá que introducirse. ¿No perimió? Hay que volver a hay que introducirlo Hay que nuevamente. introducirlo de nuevo. Sí. Pero es un código que yo he visto que los empresarios se han quejado porque no incluyó la cesantía. Ahora, el proyecto fue un proyecto, el proyecto de modificación hablo, fue un proyecto consensuado. Durante 2 años y medio, Ujú. el Ministerio de Trabajo tuvo reuniones con empresarios y trabajadores. Bueno, y hubo un acuerdo. En los puntos que no se llegó a acuerdo, como la cesantía, pues obviamente no podían estar en la reforma. Porque si la del año 92, el nuevo código del 92, fue consensuado entre empresarios y trabajadores, cualquier reforma de ese instrumento legal debe ser igualmente consensuada. Bueno, ese fue el acuerdo que se llegó, malo o bueno fue un acuerdo. Y como tal, yo entendía que tanto sindicalistas como empresarios lo iban a apoyar. No obstante eso, a pesar del acuerdo firmado por los empresarios, estos se quejan y dicen que no, que hay que reformar también la cesantía. Bueno, eso es lo que llama la atención. Porque si usted llega a un acuerdo, usted debe respetar el acuerdo. Ahora, Raymond, tú me preguntas, bueno, ¿qué yo opino de la reforma? ¿Qué es reivindicable de este código, Mira, de esta reforma? Cuando tú la lees, te das cuenta que es una reforma que beneficia al empresariado. ¿Cómo? Beneficia al empresariado. Oh. Es una reforma que esencialmente busca cambiar el procedimiento laboral. Porque el procedimiento ante los tribunales, los empresarios alegaron siempre que era un procedimiento que los perjudicaba. Bueno, eso se cambió y hubo acuerdo en cambiar el procedimiento. Pongo un ejemplo que me van a entender. Todos los plazos en el procedimiento laboral eran de 3 días. Claro. 3 días. Notifica por secretaría. Claro, 3 días, Franco, que son 5 días. Sí, sí. Bueno, se aumentaron a 8. 8 días, Franco, 10 días. ¿A quién favorece? A los Al patronos, a los empresarios. La sentencia, una vez que se dictaba la sentencia, era ejecutoria, podía ejecutarse, no obstante cualquier recurso, y la única forma de detener la ejecución era depositando el doble de las condenaciones en impuestos internos. Imagínate. Bueno, eso se cambia. Ahora se establece que para detener, suspender la ejecución de la sentencia, basta entregar el monto de las condenaciones, no el doble, el monto, y que no hay que depositar en impuestos internos, que se puede depositar en cualquier banco. Bueno, y además se le puede pedir al juez que en vez de depositar el monto, uno puede ofrecer una garantía. O sea, ¿a quién favorece? Al empresario. La oferta real de pago. Había una litis. El empresario le ofrecía al trabajador, mire, aquí está, usted le toca 100,000 pesos, mire aquí su dinero. Y el trabajador decía, no, son 150,000 pesos. Bueno, actualmente, si la oferta es insuficiente,
usted tiene que pagar por la totalidad y tiene que pagar. ¿Y dónde pues, están rédito por la los totalidad. defensores Bueno, de los fíjate. empleados? ¿Dónde están los sindicalistas que tradicionalmente defendían la causa del trabajador? Se destruyó ese... Bueno, lo que pasa fue que en las negociaciones los sindicalistas, Ajá. con tal de preservar la cesantía, pues se dieron Descuidaron en otras toda áreas. la parte procesal. Entonces, yo le digo, bueno, todo eso es ventaja para los empresarios. Pero no solamente eso. Y agárrese. Se establecieron, en la reforma se establecieron jornadas de 12 horas al día. Es imposible. 12 horas al día. Wow. Pero violando acuerdos internacionales que establece la gran reforma laboral es 8 horas. Bueno, 12 horas al día. Claro. Y la Fuerza del Pueblo no ha fijado posición al respecto de eso. No, a ningún partido porque se está esperando el proyecto, pero 12 horas al día. Doctor, No, pero salga en defensa de los claro, la trabajadores. jornada sigue siendo las 8 horas al día, Ajá. pero en circunstancias especiales que no especifica, dice, se pueden establecer jornadas de 12 horas sin pasar las 44 a la semana. Doctor, ¿Cuál es la forma de, vamos a decir, de vender esa reforma de 12 horas? No, fíjese, lo que pasa es que con esas 12 horas al día, tú vas a tener un descanso semanal mayor. Yo eso le iba a preguntar. Vas a tener viernes, sábado y domingo. Doctor, Sí, que el código es un día. Doctor, Ahora del sábado en Sí. la tarde y el domingo. Doctor, en otro ahora ámbito. sería viernes en la tarde, sábado y domingo. Doctor. Pero entonces los sindicalistas no nos representaron bien. No hicieron su... No, lo que pasa Usted es que dice que estaban preocupados por la cesantía cesantía. y defendieron siempre, no, la cesantía no se toca, la cesantía no se toca. A cambio hubo... Doctor, en otro ámbito, Entonces, doctor. sí, hubo algunas reformas. Yo espero que usted se pronuncie fuerte en lo adelante sobre ese tema porque usted es una voz autorizada. Pero en otro ámbito, doctor, en su larga trayectoria política, usted ha visto un fenómeno político partidario donde padre e hijos confluyan en un mismo tiempo con posibilidad de ser presidente. ¿Usted había visto eso? Sí, lo había visto. ¿A dónde? En Canadá. No, aquí, yo me... En Canadá. No, doctor, aquí. Quédese aquí. No diga, usted le está aplicando la política comparada. Doctor, Como ¿usted el ha visto derecho ese comparado. fenómeno? Que padre e hijo puedan ser presidentes para un mismo proceso electoral. Mira, realmente es un fenómeno asombroso. Omar Fernández, no hay duda de que es ya un líder político ampliamente reconocido, con grandes simpatías. Bueno, y eso favorece a la fuerza del pueblo. No es un candidato, tenemos dos posibles eventuales candidatos. Sí. De manera que hay muchos, yo veo algunos compañeros o compañeras que se preocupan, no, porque hay que preocuparse. Yo creo que Omar Fernández es un joven en una gran promesa, más que promesa, es una gran realidad. Y qué bien que así lo sea. Y ya veremos entonces, en la fuerza del pueblo realmente no hay esos problemas internos que se dicen en la opinión pública. Bueno, Hay una relación muy armoniosa entre todos los miembros del partido y entre padre e hijo, de manera que no hay digamos por qué que preocuparse en ese digamos tema. que tomando su palabra, usted está expresando una especie de un oxímoron. Es decir, tienen un buen problema ustedes dentro de la Fuerza del Pueblo. Un buen problema, porque tener dos candidatos de la categoría del presidente Fernández y un Nobel político como Omar Fernández, es tener un problema bueno en elegir cómo. No tenemos problema ninguno, porque precisamente son padre e hijo y se quieren mucho. ¿Y cómo se haría un proceso interno? Vamos a hacer política proyectiva, doctor. ¿Se podría dar el caso que vayan una contienda interna por definir la candidatura? No, yo creo que no. Mira, nosotros siempre tratamos de buscar el proceso que sean armoniosos. Ahora mismo, en
proceso que acaba de transcurrir en la elección de la dirección central, pues cuando había, por ejemplo, alguna dificultad de candidaturas que se oponían, tratábamos de buscar soluciones. Posiblemente para finales de este mes o el próximo mes habrán las elecciones provinciales. Sí. Bueno, ¿y qué hemos hecho? Han surgido las candidaturas y hemos tratado de armonizarlas. Y en muchas provincias ya hemos logrado que se presente un solo candidato. ¿Por qué? Porque todos dentro de la fuerza del pueblo tenemos un objetivo común: lograr el gobierno en el 2028. Pero usted me mencionó a Omar nada más y no me mencionó al presidente Fernández en su análisis del problema. ¿Cómo que no? O usted nada más dijo, Omar Fernández es un político asombroso, ya un político consumado. Ajá, y Leonel Fernández, ¿qué hacemos? Porque con Leonel Fernández no hay que hablar nada de Leonel Fernández. Ajá. Leonel Fernández ha probado ya desde su presidencia Sí. que es un líder excepcional. O como me dijo a mí una vez Michelle Bachelet en Chile, Ajá. ustedes tienen un presidente de lujo, me dijo ¿Cómo? Michelle Bachelet. Ok, Sí, le quiero preguntar, doctor, usted dice que no cree que Leonel Fernández y Omar tengan que ir a una competencia interna para definir la candidatura presidencial. Entonces, si en el momento de tomar esa decisión, las encuestas colocan a Omar Leonel Fernández como el favorito, lo colocan con una puntuación mucho mayor que su padre Leonel Fernández, ¿Qué van a hacer? podría pasar? Mira, nosotros en el partido en estos momentos no estamos no tenemos la mente puesta en cuestiones electorales. En cuestiones electorales del país, la tenemos puesta en las cuestiones electorales internas. Y esa es una pregunta, una hipótesis que tendrá que responderse al momento de que sea una realidad, no una simple hipótesis. Ya veremos más adelante Yo siempre me voy a dirigir cómo se van a a desarrollar los su- acontecimientos. Doctor, a su trayectoria. Siempre voy a vincular su conversación con usted a su trayectoria. Usted una vez fue expulsado del PLD. Uy, esa historia, ¿Eh? historia patria. Sí, no, pero yo pongo el contexto, doctor, para hacerle la pregunta. Lo que quiero decir es que usted ha visto muchas crisis políticas, interna partidaria. Usted la ha vivido y la ha visto en la acera del frente del PRD, por ejemplo. ¿Cómo usted visualiza la situación interna del PRM con esa multiplicidad de candidatos que tienen actualmente? ¿Cómo usted visualiza que puede pasar allá adentro? Mira, ellos van a tener una situación, yo no diría que complicada, difícil, vamos a llamarlo, en el sentido de que van a tener varios candidatos, pero al final espero por ellos y por el mismo país Sí, que puedan resolver sus situaciones internas. sí. Nosotros como tal, pues no debemos inmiscuirnos en los asuntos internos de otro partido político. Ojalá que tanto el partido de gobierno como los demás partidos de Sí, oposición usted es muy noble, puedan doctor. escoger sus candidaturas sin que haya ningún... Usted es muy noble, doctor. ¿Usted quiere que le vaya bien al PRM? No que le vaya bien, pero no. Yo creo que a la democracia dominicana, Sí. a la democracia dominicana no le iría bien si los partidos pues entran en una deriva de disolución, porque yo estoy convencido, una democracia se sustenta en los partidos políticos y tenemos que tener partidos políticos fuertes. Perfecto, doctor. No hay que luchar para que los partidos políticos se desbaraten. Se destruye. Doctor, ayer nos visitaba un aliado de la Fuerza del Pueblo, el presidente del PQDC, el amigo Elías Huesín Chávez, y dijo una palabra que a mí me ha trastornado y ha provocado un análisis político de nuestra parte, que la Fuerza del Pueblo está succionando a la base del PLD, y yo no veo eso positivo. ¿Qué opinión tiene usted? No, es que no es verdad. Nosotros no estamos succionando la base del PLD. Ahora,
si nos tocan la puerta, no le vamos a decir, mire, aquí está cerrada la puerta. Coge ahí, Monclús. No, eso es un eufemismo. ¿Eufemismo? Eso es un eufemismo. Nosotros tenemos las puertas abiertas. Mire, no me diga eso, yo no estoy de acuerdo. No, Doctor, no hagan eso dígale más, doctor. Doctor, no hagan eso de cara a una potencial alianza de la oposición para el 28. Llegará debilitada la oposición si le siguen succionando la base al Pero PLD. que no estamos succionando a nadie. Tenemos las puertas abiertas. Claro. Si llega una gente del PRM, la recibimos. Si llega una gente del PLD, la recibimos. Si llega una gente del PRD o del reformismo, la recibimos. No tenemos ningún inconveniente. Sí, pero no llegan del PRM, no llegan del Sí, PRD, hombre, es del PLD. Llegan de todos lados. Lo que pasa es que la prensa, pues... La culpa es de nosotros ahora. No, yo no digo que es la culpa. La prensa tiene que dar noticias que sean de interés. Ok. Entonces, bueno, lo ven de interés. A y propósito, lo dan doctor. conocer. A propósito, doctor. Pero, Está- pero nosotros tenemos las puertas abiertas para todo el mundo. Doctor dice, el doctor Albuquerque dice las cosas más importantes tranquilito. Mire, doctor, a propósito de lo que ha dicho Monclús, ahí en el pasillo ya está sentado, que va a venir a sentarse donde usted está, José del Castillo Sabiñón. Ya está ahí. A propósito de que si le tocan la puerta, ¿ustedes estarían en condición de recibir a José del Castillo Sabiñón y a los demás que se acaban de ir del comité político y del comité A central? los que tocan las puertas. ¿Eh? Si no la tocan, no. No. Y si Sabiñón la toca hoy, ya que está aquí y lo va a saludar en breve. ¿Eh? Esa es especulación. Doctor. No, doctor. Doctor, A los que tocan la puerta, yo no sé quién Ajá. la va a tocar. No, pues yo le estoy dando un dato específico. Yo estoy- Ojalá José que del la- Castillo Sabiñón está ahí. Oiga Ojalá bien, que lo doctor. tocaran ustedes. Doctor, oiga bien el escenario, porque nos vamos a ir a una pausa, doctor. José del Castillo está ahí, que realmente está sentado ahí ya viene para acá. Dicen que va para la Fuerza del Pueblo. Usted, ¿qué le diría usted hoy a José del Castillo Sabiñón? No hay que preguntarle a él. Le vamos a preguntar a él. Y que ya hay conversaciones con gente de la Fuerza del Pueblo para Una pausa y lo garantizar el despedimos, ingreso volvemos. de José del Castillo Sabiñón y el grupo Pregúntale que lo por acompaña, que se ha ido del PLD para José ingresar a la Fuerza del Pueblo. Bueno, mire, todos conocemos al senador, todo el trabajo que hizo. Para nosotros sería de una gran motivación y un gran orgullo el que pudiera tocarnos la puerta. Ya. Sí, usted se imagina un proceso en el que José Fran Peñaguaba está de armador de carpintería soterrada. Hay otro bloque que Monclús llama el ala derechista. Desde la derecha. La derecha. PQDC, Partido Reformista, Fuerza Nacional Progresista Y el PDI. Y el PDI. Han hecho un comunicado preocupándose por los temas de la región. Pero usted se imagina, doctor, en proyectiva política, Leonel Fernández, candidato a la presidencia, y el vice que sea del PLD. Mira, son temas que habría que analizar en el momento, ya cuando esté la campaña electoral. Yo he oído a mi querido amigo Peñaguaba diciendo hay que comenzar a construir alianzas desde ya. Pero yo creo que la política, sobre todo en países como el nuestro, es muy cambiante de la noche a la mañana. Y hay que esperar el momento adecuado para tú decidir aspectos como eso. Porque hoy tú puedes estar pensando y decir, bueno, toda la oposición unida podrá derrotar al PRM. Es posible. Pero también pueden darse circunstancias en que no sea conveniente en ese momento determinado llegar al acuerdo. Muchas gracias, doctor. No, gracias doctor a Rafael ustedes. Albuquerque. Le extenderemos cuando esté más próximo la contienda interna en la Fuerza del Pueblo, a ver por qué usted se va a decantar, o por Leonel o por Omar, no sabemos. Cuando venga la próxima invitación hablaremos de eso. Vamos a una pausa, que ya está con nosotros aquí el segundo invitado del día de hoy. Está José del Castillo Sabiñón, que va a saludar ahora al doctor Rafael Albuquerque.